Hoy vamos a empezar a resolver ejercicios del teorema de Gauss. Vale, pues por aquí tenemos el primero. Nos dan un plano infinito, vemos que es el plano x igual a 0, vale, vamos a tomar que este eje vertical es el eje x. Luego sabemos que este plano está cargado positivamente y nos dan como dato la densidad de carga superficial. ¿Qué significa esto? Pues quiere decir que por cada metro cuadrado de plano, por ejemplo, aquí tenemos un metro cuadrado, vamos a tener una carga de 10 elevado a menos 6 coulombios. Después, marcamos dos puntos, el 1, 0, 0, aquí está, y el menos 1, 0, 0. Y lo que nos piden es calcular el vector intensidad de campo eléctrico en estos dos puntos. En cuanto a la dirección y sentido, pues ya sabemos cuál es, sin hacer cálculos. De hecho, ya lo tenemos aquí representado con la flecha. La intensidad de campo eléctrico 1 va a ir de esta manera. Tendrá la dirección del eje X, porque es el que estamos tomando en este caso como eje vertical, y el sentido es hacia arriba. Entonces el vector unitario que le corresponde es el más I. En cuanto al punto 2, tenemos que la dirección es la misma, la del eje X, pero el sentido es hacia abajo. Entonces el vector unitario va a ser el menos I. De hecho, para cualquier punto que tomemos por encima del plano, la intensidad de campo va a ir de esta manera, hacia arriba, bueno sí, dirección la del eje X y sentido hacia arriba. Y para cualquier punto que tomemos por debajo del plano, vamos a tener que la dirección sigue siendo la del eje X, pero el sentido es hacia abajo. Bueno, pues ya tenemos los vectores unitarios. Ahora que lo que nos falta es llegar a calcular el módulo de la intensidad de campo en cada uno de estos puntos. Y la fórmula para calcular ese módulo la vamos a obtener a partir del teorema de Gauss. Escribimos el teorema de Gauss. A ver, el flujo eléctrico es igual a la integral de superficie del producto escalar de la intensidad de campo eléctrico por el diferencial de superficie. Y esto es igual a la carga encerrada en la superficie gaussiana que tomemos, partido de la permitividad eléctrica del vacío. Vale, realmente nos vamos a centrar en esta igualdad de aquí. Lo primero que tenemos que hacer es resolver esta integral para nuestro caso concreto. Pues a ver, necesitamos seleccionar una superficie gaussiana. En el caso del plano infinito, lo más sencillo es coger un cilindro. Y además vamos a situar en las bases del cilindro estos dos puntos de aquí, que son los que nos interesan. Pues a ver, pondríamos una base, otra base y la superficie lateral sería esta. Vale, pues ahí tenemos el cilindro. Bien, en este cilindro podemos diferenciar dos partes. Tenemos por un lado las bases y por otro la superficie lateral. Y vamos a ver cómo quedan los vectores intensidad de campo eléctrico y el diferencial de superficie en cada una de estas zonas. A ver, en cuanto a la intensidad de campo, para esta base de aquí, para esta base de arriba, la intensidad de campo sería un vector tal que así. Dirección del eje X, sentido hacia arriba. Esto va a ser la intensidad de campo. Ahora, en cuanto a la base de abajo, pues tenemos que el sentido sigue siendo, bueno, la dirección más bien. La dirección sigue siendo la del eje X y el sentido en este caso hacia abajo. Ahora, en cuanto a la superficie lateral, pues si tomamos un punto que se encuentra por encima del plano, la intensidad de campo seguirá yendo hacia arriba. Y por debajo, pero siguiendo en la superficie lateral, bueno, nos quedaría así. Vale, ahora vamos con los diferenciales de superficie. El diferencial de superficie es un vector perpendicular a la superficie que estemos considerando. Si nos centramos en las bases, esos vectores diferencial de superficie tendrán que ser perpendiculares a las bases. Es decir, este es el diferencial de superficie para la base de arriba y este es el diferencial de superficie para la base de abajo. Vale, ahora vamos con la superficie lateral. Como ese diferencial de superficie tiene que ser perpendicular a la superficie lateral, pues tendrá que ir así. Sale, ahí está, diferencial de superficie, y bueno, por aquí tendríamos lo mismo. Vamos a ponerlo así, diferencial de superficie. Bien, ahora que tenemos identificados estos vectores,
ya podemos volver a centrarnos en la integral. Vale, en esta integral, vemos que estamos realizando la integral de un producto escalar. Si desarrollamos ese producto escalar nos queda lo siguiente. Con la definición, pues sería el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. En el caso de las bases, los vectores intensidad de campo y diferencial de superficie son paralelos y además tienen el mismo sentido. Entonces el ángulo que forman es 0. Podemos poner en la base, el ángulo que forman los vectores es 0. ¿Y qué ocurre en la superficie lateral? Pues en la superficie lateral los vectores son perpendiculares. Vale, pues si son perpendiculares el ángulo que forman es 90. Ahora bien, tenemos que calcular el coseno porque nos lo indica el producto escalar. En el caso de la base, el coseno de 0 es 1. Para la superficie lateral, el coseno de 90 es 0. Entonces, si nosotros calculamos la integral de superficie de este producto escalar para la superficie lateral del cilindro, como el coseno de 90 es 0 y ese coseno está multiplicando a todo lo demás, nos quedaría la integral de 0, que es 0. Ya nos podemos olvidar de la superficie lateral. Vamos a centrarnos solo en las bases. Como tenemos dos bases y al final el resultado de la integral para cada una de las bases va a ser el mismo, podemos directamente tomar la integral de una de las bases y multiplicarla por 2. Nos queda esto, 2 por la integral de superficie cerrada de E, intensidad de campo, por el diferencial de superficie. Ahora, desarrollando el producto escalar, nos quedaría integral de superficie cerrada por módulo del primer vector por módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman los vectores. Como ya dijimos, este ángulo es 0, por tanto el coseno da 1. 2 por la integral de E por ds. Vale. Ahora, ¿qué ocurre con el módulo de la intensidad de campo eléctrico? Pues en las bases, en cualquier punto de las bases, el módulo de la intensidad de campo eléctrico es el mismo. Así que esta E se trata de una constante. Como es una constante, la podemos sacar fuera de la integral. 2 por ese módulo por la integral de superficie cerrada del diferencial de superficie. ¿Y cuánto da esta integral? Bueno, pues recordemos que estos diferenciales de superficie son como pequeñas áreas que tomamos. En este caso nos estamos centrando en la base. Así que si al final sumamos todas estas pequeñas áreas, vamos a obtener el área total de la base del cilindro. Así que el resultado va a ser 2 por E por la superficie de esa base. Bien, este es el resultado de la integral. Ahora vamos a continuar con la segunda parte del teorema de Gauss. Lo dicho, tenemos la integral, nos dio 2 por E por la superficie de la base. Ahora vamos por aquí. Vale, carga encerrada. Esta es la carga que se encuentra dentro de la superficie que hemos tomado, dentro de nuestro cilindro. Pues a ver, la carga realmente se encuentra en el plano. Entonces, en cuanto a este cilindro, pues la carga se va a encontrar en este círculo de aquí, cuya superficie es la misma que la de cualquiera de las dos bases. Esto, pues es un círculo. Vale, teniendo esto en cuenta, ¿cómo podemos calcular la carga encerrada a partir del dato que nos dan, que es el de la densidad de carga superficial? Pues a ver, la densidad de carga superficial, como ya dijimos antes, representa la carga que hay en una cierta superficie. Si despejamos la carga nos queda que es igual a la densidad de carga superficial por la superficie que tomemos. Vale, la superficie en la que se encuentra la carga encerrada coincide con la superficie de una de las bases, así que esto realmente es superficie de la base. Y si sustituimos aquí nos queda densidad de carga superficial por superficie de la base. Esto entre epsilon sub 0. Ahora vemos que la superficie de la base está multiplicando a ambos miembros de la igualdad, pues se elimina. Y ya podemos despejar el módulo de la intensidad de campo eléctrico. La intensidad de campo eléctrico es igual a la densidad superficial de carga entre 2 por la permitividad del vacío. Y ya está, con esto vamos a calcular el módulo de la intensidad de campo eléctrico. Pues lo hacemos.
Como vemos, según la fórmula a la que hemos llegado, por lo menos el módulo, el módulo de la intensidad de campo eléctrico no depende de la distancia a la que nos encontremos del plano. Por aquí no aparece en ningún momento la distancia. Lo único que nos importa es la densidad de carga superficial. Vale, pues este módulo va a ser el mismo para los dos puntos que estamos considerando. Y tenemos que es igual a la densidad superficial de carga, 10 a la menos 6, entre 2 por la permitividad en el vacío, que es esto, 8,85 por 10 elevado a menos 12. Pues esto da 5,65 por 10 elevado a 4 newtons partido de Coulombio. Entonces, en el punto, vamos a decir que este es el A y este es el B. En el punto A, la intensidad de campo eléctrico es 5,65 por 10 elevado a 4 y newtons partido de Coulombio. Y en el punto B, la intensidad de campo es menos 5,65 por 10 elevado a 4 y newtons partido de Coulombio. Y por aquí lo vemos en la solución.